Bueno, vamos con el tema de la semana, que tiene que ver con el movimiento masivo que hubo a nivel turístico en el país, movimiento interno, pero también de uruguayos que salieron y otros turistas que ingresaron al país. Para hacer un balance recibimos al subsecretario del Ministerio de Turismo, a Remo Monseglio. Remo, bienvenido nuevamente a Arriba Gente. Bueno, muchas gracias, Maggie y Lorena, es un gusto estar en un día para nosotros de balance, como ustedes han dicho, Viene con una sonrisa. Usted es muy simpático siempre igual, pero ¿está contento? ¿Quedó satisfecho del movimiento? Cuando llego a este programa trato de hacerle honor al nombre del mismo. Por lo tanto, en líneas generales siempre voy a venir positivo. Pero sí, estamos contentos, estamos satisfechos. Creo que se ha dado una conjunción de cosas organizadas, bastante de fortuna, si nos referimos al tiempo. Y también un elemento adicional, que es una semana de turismo que se alargó por el feriado, con lo cual, de alguna manera, amplió el espectro horario para el regreso de tanta gente, por ejemplo, que salió del país o que circula dentro de él. Así que eso nos da satisfacción. ¿Cuáles son los aspectos a destacar de esta semana de turismo? Pienso, por ejemplo, muchas fiestas en el interior de diferente índole, en distintos lugares alejados más cerca, en Salto, en Paysandú, en 33, en Canelones, gente que se fue al exterior. ¿Cuáles son la primera lectura que se puede hacer por parte del Ministerio? Bueno, para salirnos un poco de aquellos puntos que ustedes han reportado permanentemente, tomemos Soriano, que justamente hoy estamos de alguna manera conmemorando el desembarco de los 33 orientales en la playa de La Graciada, que sería mañana. Bueno, Soriano es un departamento que realmente ha tenido una explosión de turismo muy grande. Ese término de alguna manera se generalizó entre los operadores porque fue intempestivo, fue rápido. Elena Laguzzi, la directora de turismo, nos reportaba anoche la alegría que tuvieron. Ellos construyeron un catamarán que hace paseos de turistas. Creo que hicieron 11 viajes completos, algunos de ellos con cata de vinos inclusive, viajes organizados. Hubieran podido triplicar o cuadruplicar eso y lo hubieran logrado. Tuvieron hasta festivales de rock en los entornos del Castillo Maguá, tuvieron realmente una cantidad de cosas, eventos deportivos, carreras de motos, de todo tipo de cosas y con una capacidad, digamos, de alojamiento colmada en Palmar, en Mercedes. Hubo gente que tuvo que volver incluso del otro lado a dormir a Gualeguaychú porque no tenía dónde y además tomaron alojamientos en los departamentos cercanos, específicamente también en Río Negro. A nivel general se venía mencionando un 90% de ocupación en el país. ¿Está bien esa cifra? Sí, acá tenemos dos cosas para que la gente entienda. En 9 días de la semana de turismo más larga del mundo, nosotros tenemos 2 picos altos, que es el primer fin de semana, que en líneas generales es bajo a medio, y el fin de semana que seguramente se llena prácticamente. Que se empieza a tomar desde el jueves, me imagino. Claro, desde el jueves, que es cuando empiezan a llegar en general los extranjeros y fundamentalmente argentinos, cuando el tipo de cambio lo favorece, vienen mucho más que lo que vinieron ahora. ¿Qué pasó? El primer fin de semana, que tuvimos muy buen tiempo también, la ocupación fue bastante mejor que la esperada. Destino Termas, desde el primer momento, ustedes lo reportaron, estuvo con una capacidad altísima de ocupación. En el segundo fin de semana lo teníamos garantizado y en la mitad de semana no se produjo un valle, se produjo una meseta, digamos. O sea que en líneas generales, si tenemos que tomar los 9 días, yo diría que sí que estuvimos arriba del 85-90% de ocupación en general. Algunos tuvieron 100, otros tuvieron 70. Y en cuanto al balance de salida y entrada, casi 162.000 personas, ¿no? Estuvo parejo de los que salieron, de los que entraron. Ahí, ¿qué ecuación se hace? La ecuación que se hace ahí es que felizmente también el turismo uruguayo hacia el exterior se reactivó, porque eso obviamente a nosotros nos da una gran satisfacción también. Se movieron los motores de algún tipo de actividad, como los transportistas turísticos, los guías de turismo, que no habían tenido la posibilidad. Yo tengo amigos y amigas que fueron de guías a Cataratas, que fueron de guía a Bombiñas, a distintos lugares, que no podían viajar por distintos motivos que todos conocemos durante la pandemia. Así que reactivó una parte de la economía turística que también nos da satisfacción. En lo interno, realmente yo creo que
todo se movió. Yo estuve en cosas, por ejemplo, en Salto, en Termas de Daymán, al principio de la semana estuvimos con el ministro Tabaré Viera y los dos directores generales del ministerio. De ahí nos fuimos a Rivera, que había un festival de asadores, una cosa espectacular, mucho movimiento comercial. De ahí me vine yo para Montevideo, fui el otro día a la rural, a la criolla de Roosevelt. Confieso, nunca había visto tanta gente en ese lugar. Estaba lleno y cuando yo salí había 4 cola de gente para entrar, 4 cuadras, perdón. Entonces, son eventos populares, lindos. Ayer estuve en Rocha visitando el festival de pesca artesanal de La Paloma, que cerró con Agarrate Catalina. La noche antes había estado Gerardo Nieto y Sol y Palma, lleno de gente allá en el puerto. En La Pedrera, Jax, con Hugo Faltoruso, que tuvimos la oportunidad de ir a saludarlo. Todas cosas donde la gente se integró porque había una avidez realmente por salir, divertirse y descansar. ¿Cómo vio el tema precios? A nivel gastronómico, a nivel hotelero, seguían las promociones de IVA, creo que sí, el IVA cero, ¿no? IVA cero en la hotelería. IVA cero en la hotelería, pero ¿qué pasa con el resto de los precios? Yo te diría que desde la temporada de verano vengo con una tranquilidad, que a ustedes y en general a todo el periodismo los he visto reportar pocos casos de abusos. ¿Ah? Otra historia es que de repente alguna cosa pueda ser un poco más cara que otra. Yo vi mucha conciencia en los operadores turísticos gastronómicos, ofertas de todo tipo. Realmente ustedes vieron que la gente consume, consume y consume. Ayer reporteaban a los comerciantes de Punta del Este que obviamente es un punto de medición para nosotros importante, estaban felices. Los artesanos, la gente que vendía comidas desde el Jagüel, vuelvo a la criolla de Roosevelt, o a los lugares donde se congregó la gente por espectáculos públicos. Y aquellos populares es donde nos da todavía mayor alegría, porque es lo que permiten, ¿verdad?, que en la cercanía o alguno que se pudo trasladar más lejos, también tuvieran una semana de turismo que el factor climático, como decía, felizmente nos acompañó. Sí, sí, sin lugar a dudas. Y en cuanto a comparación en niveles de movimiento pre-pandemia, ¿cómo venimos? Bueno, si tomamos en cuenta una semana de turismo, 9 días, con guarismos de arriba del 90% de ocupación en general, obviamente que la capacidad estuvo casi colmada en todo el país. O sea que llegamos a niveles de 2019. En lo interno, yo diría que si miramos los números, en lo interno, sí. En la salida de uruguayos al exterior, ¿cuánto hace que no veíamos estas colas de gente que felizmente también se trasladó? Hubo momentos de 10 kilómetros, 12 kilómetros de cola. Sí, ahora le vamos a preguntar, felizmente para el que no tenía que esperar esas horas. Felizmente para el que pudo salir y felizmente que organizamos el retorno, pues la salida no dependió de nosotros, Lorena. Sí, sí. No dependió absolutamente de nada. Lo que sí dependió de nosotros fue el regreso y lo organizamos, lo planificamos, le dijimos a la gente, vengan lo más lejano posible a las horas de mayor intensidad solar. Allá salió alguien en las redes sociales y dice, ¿y si llueve? Digo, bueno, el sol generalmente está aún por arriba de las nubes. Ahí explicamos, entre las 11 y las 18, aléjense. Y ustedes vieron la fluidez con que entró la gente ayer. Y nos reíamos con el director de Migraciones, Eduardo Mata, por cómo había que explicar esto, con Omar Lafluf, que está todavía al pie del cañón en la cabecera del puente. Colaboró Pasos de Frontera, Policía Caminera. Todos estuvimos atrás de esto, que es un retorno organizado y realmente fluido. Pero ¿por qué no se pudo hacer a la ida? ¿Qué pasó entonces? Que hubo, tengo así, estuve con amigos en Buenos Aires que fueron en auto, estuvieron 15 horas esperando. Sin duda. Después para pasar, o sea, no habían dormido, sin comer, o sea, gente pidiendo agua para sus hijos en la cola. Digo, en el medio de la nada, tal vez que ¿no? más allá que las medidas de Argentina enlentecieron el ingreso y provocaron esas filas, tal vez la previsión para hacer frente a esa situación del lado uruguayo. Les explico Venta cómo es el bebida, sistema, así baño. ustedes lo entienden y lo entienden los televidentes, que es fundamental. Para salir de Uruguay se entra en un país, en este caso Argentina. El sistema es que cuando se sale de Uruguay y se entra a Argentina, Argentina hace 2 cosas. Sella la entrada a Argentina y al mismo tiempo valida la salida de Uruguay. A la inversa, que es lo que está pasando ahora, Uruguay sella la entrada de Uruguay y valida la salida de Argentina. O sea, que en el aspecto de si podríamos haber organizado eso, no aplica. O sea, las colas que se hicieron para allá
fue porque intempestivamente, al haber nosotros eliminado el requisito del ingreso con el antígeno, realmente hubo cantidad de gente que decidió salir en auto. Y eso explicó también en el informe que hicieron de Tres Cruces, que ahí bajó la cantidad de público. ¿Por qué? Porque no hubo un tiempo tan extenso para organizar. Claro, pero falta personal, porque es verdad, esos trámites llevan tiempo y es otra conversación en Mercosur y cómo afrontarlos, ¿no? Por la tercera vez, nosotros ahora estamos haciendo ingresar a la gente. Y estamos haciendo ingresar a la misma gente que salió en 7 días, la estamos haciendo ingresar en 2. Y ustedes ven la fluidez que está entrando. Organizado está, todos estamos en eso. Migraciones, Policía Caminera, Pasos de Frontera, absolutamente Intendencia y Ministerio de Turismo. Vean la fluidez que está, eso a mí me da realmente una gran tranquilidad. Nosotros como país nos organizamos y seguramente esto nos va a servir de experiencia para seguir aplicando estas medidas ahora. Claro, y sobre todo porque el otro día hablábamos con la FLUF y manifestaba su preocupación de no perder ser el principal punto de ingreso al país o de salida por lo que representa para el departamento. Ahora, por lo menos mi consulta es más por el lado de las previsiones en el sentido de tal vez más baños químicos, poder brindarle un poco una botella de agua a las personas, por lo menos que tengan un lugar para ir a comprar. ¿Eso se puede repensar para una futura salida masiva? La FLUF está en eso. Yo debo hablar... No, sí, me dijo, debo haber hablado agua. unas 17 veces con la FLUF en estos días. Al principio, justamente para organizar... Los agarró de imprevisto a todos. Sí, lo que sucede es la primera vez que hay colas, quizás no tantas horas, pero horas de espera. Dijo el otro día que nunca había visto una situación como esta. Fue increíble y por un lado nos daba alegría y por otro lado hay cosas que son imposibles de prever. Lorena preguntaba, o tú no sé, si se podían poner baños. Hubo gente que nos decía, estamos a 10 kilómetros de la caseta. Dice, ¿cómo le llevas baños? Claro. A último momento una cantidad de gente que decidió por sí ante sí salir. Hubo gente que me llamó y me decía, ¿cómo puedo hacer para...? ¿No habrá una forma de...? No hay. Hay que seguir la cola que ustedes iniciaron. Claro. Entonces, nadie previó eso. Nadie podía pensar que tantos uruguayos iban a salir. Eso es bueno porque también demostró que estábamos ávidos de conocer otros lugares o volver a ver gente amiga o aprovechar el tipo de cambio. Claro. Que muchos lo hicieron por eso. Monseglio, ¿qué pasa con Montevideo? Montevideo que por momentos se la notó vacía, donde muchas veces Montevideo en turismo era un lugar de recepción de muchos turistas extranjeros, de los cruceros, por ejemplo, que hacían como ese cierre de temporada por aquí, por el puerto. ¿Hay alguna novedad sobre eso? Todo, hay novedades sobre Bueno, cuéntenos. Ya, primero disfruté Montevideo, yo que me tuve que dar 2 o 3 días. Yo estaba feliz de la vida trabajando. O sea, hay que decir que Montevideo estaba vacío en cierta parte, ¿no? Próxima semana que pase lo mismo, vénganse a Montevideo. Primero. Segundo, obviamente el tipo de cambio no favorable a Argentina hizo que vinieran menos argentinos que históricamente. Eso es un hecho. Y un hecho que no podemos cambiar. El tipo de cambio, al igual que el clima, es muy difícil de modificar, por lo menos desde el Ministerio de Turismo. Segundo, tú me hablas de los cruceros. Los cruceros, la temporada terminó en marzo, la que hubiéramos tenido. Que hubiera sido una temporada de 170 toques en Montevideo y 60 toques de cruceros confirmados en Punta del Este. Yo lo anuncié aquí y en varios medios más. Fuimos el primer país del Cono Sur que estableció sus protocolos para recibir cruceros. Fuimos el primer país que marcamos el 1 de noviembre para que entraran. A la semana, no voy a decir milagrosamente, pero sí en forma sorpresiva, Argentina hizo lo mismo. Estábamos totalmente organizados para la mejor temporada de cruceros que podíamos esperar después de la pandemia. Brasil, que no es un país pequeño precisamente, tomó una decisión unilateral de no aceptar cruceros que vinieran de otros países. Es decir, solamente cruceros de cabotaje. ¿Nos gustó esa decisión? No. Fue tremendamente frustrante para nosotros, en particular para mí, que delegado por el ministro Tabaré Viera me estaba ocupando de eso. Nos quedamos sin temporada de cruceros. ¿Saben cómo se organiza? Ustedes que preguntan y les gusta ver las previsiones. Dentro de 5 días, funcionarias del ministerio, 17 actores de la actividad privada que reciben los cruceros acá en Uruguay y quien les habla, vamos a estar viajando a Miami, a la mayor feria de cruceros que hay, por lo menos de este lado del mundo,
a la Sea Trade en Miami, donde vamos a hablar con todas las compañías de cruceros que ya están siendo atendidas acá y voy a acompañar a cada uno de esos operadores a las reuniones que tengan en forma... ¿Cómo podrían retomarse o llegar de nuevo a nuestro país? Sí, no, los que vienen van a venir, no hay problema. Queremos reafirmarlo. Queremos buscar también otras compañías que quieran venir. O sea, vamos a trabajar... Un turismo de invierno, por ejemplo. No, los cruceros vienen cuando quieren venir. La temporada de cruceros va de octubre, te diría, el 26 de octubre estaban planificados los primeros y se termina ya por marzo. Porque, ¿qué sucede, Maggie? No es que hay una temporada de invierno acá de crucero. No, pero hay algunos que hacen el sur de Argentina, de repente podrían venirse. Hay algunos que van a Ushuaia, que van a Antártida. Muy descolgado, es difícil que reciban. Hay algunos. En líneas generales, los cruceros buscan la temporada alta, la temporada estival en los distintos hemisferios. Así que acá es de octubre a marzo y vamos a tratar de que vengan y que vengan más. Tenemos que cerrar. ¿Esto que pasó en la Semana de Turismo alcanza ya para, digamos, generar una recuperación para el sector turístico después del golpe que significó la pandemia? Rotundamente no. Sería una locura pensar que mañana martes nosotros vamos a estar en una normalidad parecida a la prepandemia. No, no existe, en ninguna parte del mundo existe eso. Sí creo que en la región y también en Uruguay, la recuperación del turismo regional, que es lo que se está dando en todo el mundo. Porque la gente a veces dice, sí, tuvimos récord, vamos a tener récord. A ver, el turismo es una actividad que crece, viene creciendo desde la época que se armó el Ministerio de Turismo acá en el 87. Cada ministro de Turismo que hubo fue batiendo el récord anterior, salvo 2 casos. Cuando en el gobierno del Frente Amplio tuvieron los puentes cortados y cuando nosotros, a 11 días de asumir el gobierno, nos cayó la pandemia. O sea, que nosotros no atribuimos esto a toda una cosa que a veces se quiere hacer creer que modificamos y cambiamos. Nosotros tratamos de mover a la gente, de crearle las condiciones adecuadas y después también hay que ver el factor externo. Hoy, en el mundo, la gente viaja a nivel regional masivamente, a nivel extrarregional tímidamente y a niveles lejanos todavía falta mucho para recuperar la conectividad aérea en todas las partes del mundo. Muchas gracias, Monseglio. Gracias a ustedes, que siempre un placer venir aquí. Igualmente.